En nuestro programa anterior, el pastor Hans nos habló acerca de Jesús como el segundo Adán. Y sabemos que antes de comenzar el ministerio de Jesús, Jesús pasó la prueba, una de las pruebas más difíciles, que fue el ser tentado en el desierto. Y ahora el pastor Hans nos va a hablar un poco acerca de la tentación de Jesús y cómo se relaciona con nosotros. ¿Jesús resistió la tentación como Dios o la resistió como hombre? ¿Cómo fue esta tentación y cómo nosotros somos tentados y cómo podemos atravesar la tentación? Pastor Hans, bienvenido, autor del libro He aquí el hombre Jesucristo, que usted puede adquirir y vamos a dejar allí el link para que usted pueda adquirir este libro que es muy práctico y puede usarlo en su iglesia como predicación o como estudio bíblico. Es un estudio realmente maravilloso que va a ampliar su fe y va a hacer crecer la fe propia y de los hermanos cuando lo compartan. Pastor Hans, bienvenido y háblenos un poquito acerca de cómo Jesús pasó esta prueba tan grande como fue la tentación. Pues gracias, Timoteo. La tentación de Jesús se tiene que ver en el cuadro entero de la Biblia porque realmente tiene un significado mucho más amplio de que solo el hecho de que Jesús haya sido tentado. No es que se trata de un cuadro completo. Jesús, como ya fue introducido hoy, se llama el postrer Adán. Y como el primer Adán tenía una tarea en este planeta y realmente no la cumplió como Dios quería, Jesús tenía que llegar como el postrer Adán o segundo Adán para realmente restaurar todo lo que el primero había perdido. Y un lado era el lado de la culpa, del pecado y de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero tenemos que comprender algo de parte de Dios y de parte de la Biblia. Dios crea eh, criaturas y siempre lo que Dios crea es probado. Como un amigo mío en el sur de México, un buen maestro, nos enseñó una vez aquí en Alemania de que Dios creó los ángeles y luego los probó. Dios creó a Lucifer, a Satanás, fue creado por Dios, no como Satanás, como sabemos, sino que era un querubín exaltado, pero Dios lo probó. Y todo lo que Dios crea con un libre albedrío es probado. Y Satanás cayó, Isaías 14, los ángeles en una gran parte, la tercera parte, cayeron, o sea que no soportaron la prueba. Adán, el primer hombre, cayó junto con Eva. Y ahora que viene el postrer Adán para restaurar todo esto, entonces antes de que él pudiera llegar a la cruz y realmente llevar a cabo el sacrificio perfecto, también el postrer Adán tenía que ser probado. Es una lógica en el, en el, en cómo Dios maneja las cosas. O sea que la prueba, como lo explico no en el próximo libro, sino que en el cuarto libro que saqué, la prueba del cristiano tiene un significado muy profundo. Y Jesús fue probado porque Dios lo creó y todo lo que Dios crea con una voluntad libre es probado, porque Dios tiene que asegurar si la persona decide emplear el libre albedrío en amor a Dios y respeto a Dios o si va por otro camino. Y por eso, para Adán y Eva era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando se comparan las tentaciones de Adán y Eva y de la de Jesús, encontramos una similitud tremenda, porque la tentación es triple. En Génesis 3:6, lo voy a decir de memoria para ahorrar tiempo, leemos de que
Eva vio que el árbol era codiciable para comer, para adquirir sabiduría y era hermoso. O sea, eran tres cosas que Eva vio en la fruta del árbol. Entonces aquí vemos de que la tentación de Adán y Eva fue triple. Un punto tocó el área de su carne, del cuerpo. Era bueno para comer, la satisfacción de las necesidades fisiológicas del ser humano. Tenemos que comer, necesitamos beber agua, necesitamos descansar, la necesidad de la sexualidad. Todas estas son cosas fisiológicas que tienen que ser satisfechas, pero no exageradamente, porque el comer puede degenerarse a la glotonería, el tomar al alcoholismo, a drogas, y la sexualidad sabemos que está fuera del margen permitido, también puede llevar a perversiones tremendas. Entonces, Jesús también fue tentado en este área porque Satanás en Mateo 4, del 1 al 11, dice que debe convertir piedras en pan. Entonces Jesús sufre la misma tentación que el primer Adán, solo que Jesús supo defenderse. Ahora, antes de seguir con la tentación, aquí viene la pregunta. ¿Resistió Jesús la tentación como Dios o como hombre? Y yo pienso que solo hay una conclusión. Solo la experiencia la tuvo que resistir como hombre, porque la Biblia dice de que Dios no puede ser tentado. Entonces, si Jesús como Dios hubiera resistido la tentación, no hubiera sido real, porque es ridículo. Dios, dice la Biblia claramente, no puede ser tentado al mal. Es imposible. Hubiera sido completamente ridículo para Satanás pensar que puede tentar a Dios a hacer algo malo. Pero sí, Satanás tentó a Jesús. Y la única conclusión que podemos tener es de que si Satanás se atrevió a tentar a Jesús, Satanás sabía, él lo tiene que resistir en calidad de hombre. Hombre perfecto, igual como el primer Adán, que cuando fue tentado todavía era hombre perfecto. Pero Jesús resistió. Entonces, podemos aprender aquí de que si Jesús como ser humano que vive en la perfecta relación con Dios era capaz como humano a resistir la tentación, eso me da a mí esperanza de que yo también puedo resistirla siendo humano, restaurado por el nuevo nacimiento a mi nueva identidad en Cristo. Entonces, esto me da mucha esperanza. Y sigue las tentaciones. La segunda tentación era la tentación hacia el alma. El alma es el área de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y todo de lo que construye el alma, nuestras decisiones. Y el árbol era bueno, dice, pero Jesús también fue tentado en el área del alma porque Satanás le dice a Jesús, le hizo ver todos los reinos de la tierra y su gloria y le dice que yo te los doy si tú me adoras. Y Jesús resiste porque esta era la tentación a nivel de alma, de ver. La fruta era agradable para verla. Dice. Entonces, aquí vemos de que también aquí en este área Jesús resiste, porque por medio de nuestros 5 sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, el tacto, entran situaciones de tentación que nos pueden tocar a nivel del alma.
ya no del cuerpo, eso las necesidades fisiológicas, sino que en el alma son a nivel de nuestros pensamientos. Y la tercera tentación, por supuesto, fue de que la fruta era bueno para hacer sabio al hombre. Y Jesús fue tentado a subirse al pináculo del templo y tirarse para abajo. Y Satanás incluso empieza a citar el Salmo 91 diciendo que ninguna piedra te vas a tropezar en ninguna piedra. Y la tentación aquí era el orgullo. Y el orgullo es realmente el pecado a nivel del espíritu del ser humano, cuando el orgulloso se eleva encima de lo que es su posición debajo de la autoridad divina. Entonces, para Jesús, brincarse del templo, del techo del templo, podríamos decir, y que luego vienen dos ángeles a sostenerlo en el aire y lo asientan a la par del altar, allá mismo hubieran hecho a Jesús el rey sobre Israel, no hubiera llegado nunca a la cruz. Jamás, porque lo hubieran coronado rey antes. Entonces aquí era la tentación del orgullo. Y leemos en la Biblia de que esta triple tentación es claramente documentada en la Biblia. Y eso sí, quiero leerlo con ustedes. Se encuentra en 1 Juan 2:16. Y eso no lo quiero hacer de memoria, porque aquí dice la Biblia, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí tenemos nivel carnalidad, cuerpo, los deseos de los ojos, eso es el alma, y la vanagloria de la vida, ese es el espíritu, el orgullo proviene del Padre, sino del mundo. Entonces Jesús, como postrer Adán, en la misma condición que el primer Adán, creado por Dios, perfecto, Jesús logra resistir esta tentación y por eso es aprobado, y siendo aprobado porque Dios prueba su creación, entonces Dios lo adelanta para los próximos propósitos. Entonces, cada tentación nuestra es una oportunidad para una promoción. Porque en mi libro sobre las pruebas lo explico sencillamente de que cuando voy a la escuela, no importando nivel primario, secundario, universitario, las pruebas que tengo que pasar no son torturas, no llevan el fin de destruirme o de torturarme, sino que las pruebas son oportunidades para comprobar mi verdadero ser, mi verdadero conocimiento, mi verdadera identidad. Y entonces Jesús sale aprobado de la tentación. Y entonces lo interesante es lo siguiente. Eso lo explico en mi tercer libro, pero me adelanto un poquito con tu permiso. De que en Lucas 4, versículo 1, vemos de que Jesús se fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que ya tenía el Espíritu Santo en su vida, fue lleno del Espíritu, y en esta condición Jesús se enfrenta a Satanás y la tentación. Después en el versículo 14 leemos, y Jesús salió del desierto, de la tentación, y regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Entonces algo pasó antes de ser tentado y después de ser tentado. Entonces ese es el propósito de Dios. La tentación nos lleva a un nuevo nivel también en nuestra relación con el Espíritu Santo y definitivamente nos puede llevar a un nuevo nivel de autoridad en la fe, porque así lo vemos en el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, Jesús como ser humano resiste la tentación
Sabemos que si estudiamos Mateo 4, 1 al 11, de que Jesús lo hizo por medio de la escritura. Jesús a cada tentación le ponía un versículo de Deuteronomio y lo que decía Jesús era la contestación a la tentación. Podemos aprender de eso, de que no resistir al diablo, lo mejor es con la palabra de Dios, pero no con nada más la palabra de Dios aprendida de memoria, sino con la palabra de Dios que ha llegado a ser un rema en mi vida, una revelación. O sea que yo tengo la revelación. Yo no voy a doblar mi rodilla ante el diablo, aunque me cueste la vida, no voy a doblar mi rodilla ante el diablo o lo que venga de parte del diablo. Si yo solo lo sé teóricamente, lo he aprendido, lo he oído en la iglesia, de eso no está hablando aquí. Está hablando de utilizar la palabra de Dios como espada del Espíritu. Efesios 6, de que uso la palabra de Dios como una revelación que Dios me dio y con esa yo soy capaz de resistir cualquier tentación. Lo bueno, con eso termino esta parte de la tentación. Lo bueno que tenemos nosotros en Jesús es un verdadero, uno que nos pueda ayudar, porque a veces los cristianos nos sentimos como desamparados y solitos y indefensos en el momento de la tentación. El hecho es de que la Biblia enseña en dos pasajes, en Hebreos 2:18 y Hebreos 4:15, de que Jesús fue tentado en todo como nosotros, mas sin pecado. Pero en Hebreos 2:18 añade un detalle muy importante, porque allá dice que Jesús fue tentado en todo y ahora puede ayudar a todos los que están siendo tentados. Entonces, lo más sabio que el cristiano puede hacer cuando es tentado, y indudablemente va a ser tentado, vamos a ser tentados todos. Lo más sabio es en este momento volverse a Jesús. No tratar de resistirlo solo, sino decir, Jesús, yo estoy siendo tentado, por ejemplo, a decirle una mala palabra a mi esposa. Estoy enojado con ella. Entonces, da la oportunidad a que Jesús te pueda dar en este momento la ayuda que necesitas para no llevar a cabo aquello lo que te está siendo impulsado a hacer por el diablo. Y incluir a Jesús a nuestras tentaciones es lo más sabio que podemos hacer. ¿Por qué? Él los resistió como ser humano. Y ahora Él nos puede y nos quiere ayudar como seres humanos también a resistirlos con éxito. Nada más para que algunos tal vez se sientan animados por estas palabras. Sí, yo creo que es muy, muy importante entender este aspecto porque a veces parece que es imposible pasar la tentación, ¿no? A veces se nos hace tan difícil que decimos, no, esta tentación no la puedo pasar, ¿no? Y cada vez que somos tentados en eso caemos y caemos y decimos, bueno, Jesús era Dios y por eso pudo atravesar la tentación sin caer en ella, ¿no? Sin embargo, lo que usted explica es muy claro, muy contundente, y lo dice la palabra de Dios, que Dios no pondrá allí una tentación o no permitirá, porque Dios tampoco tienta, ¿no? Dios nos prueba, Satanás es el que nos tienta para hacernos caer y para hacernos desviar del camino. Sin embargo, Dios nos protege de que no seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, ¿no? O sea, no viene esa carga, sino que juntamente con la tentación y con la prueba viene la salida, ¿no? Y como usted decía, la salida está en depender de Dios, no depender de nosotros mismos. Ya vemos lo que pasó en Adán y Eva, que ellos trataron de ellos enfrentar la tentación y fallaron, ¿no? Y lo mismo cada vez que, por lo menos en mi experiencia propia, cada vez que he tratado yo con mis fuerzas de superar una tentación, he fracasado.
pero cuando le he dicho al Señor, Señor, yo no puedo, pero me entrego a ti, toma mi vida, toma control de mi ser, realmente el Señor me ha dado esa fuerza, me ha dado esas palabras justas, que no sea solo intelectual, eso es una de las cosas también que resalto de lo que usted dijo, que no sea solamente aprender la palabra de memoria, si bien es bueno memorizar, pero que se haga carne, que se haga una forma de vivir la palabra, ¿no? Que ese Mm, rema pueda ser un estilo de vida, como decía Santiago, no solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿no? Y Jesús demostró eso, que él mm, conocía la palabra como humano, él recibía la enseñanza y los judíos tenían incorporado la enseñanza de muy pequeños, y era desde la casa, desde la sinagoga, ¿no es cierto? Este, Ellos tenían incorporado la enseñanza de Dios, del Torá, ¿no es cierto?, de toda la ley, y, y realmente es muy importante esto, que podamos entender que Jesús fue tentado como hombre para mostrarnos, para ser un ejemplo, como fue toda su vida, un ejemplo de que sí se puede vencer la tentación, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. La verdad que eso nos deja una enseñanza y nos deja una fortaleza y una esperanza, ¿no? De que mm. podemos sobrellevar toda tentación. Eh, Amén. Ujú. Pastor, ¿cómo se presentaba Jesús a sí mismo? ¿Mm? ¿Cómo él se presentaba y qué valor tiene esta forma de que Jesús se presentó? Pues Jesús se presentaba a sí mismo claramente como hijo de Dios, pero también como hijo de hombre. Ujú, Ahora, lo que yo acabo de aprender es de que el título hijo de hombre realmente es un título celestial. Lo explica el teólogo R.C. Sproul en su mensaje. Y que el título hijo de Dios realmente indica su humanidad. Es como al revés. Sea como sea, Jesús claramente indica que las dos cosas en cuanto a su persona son correctas. Él es hijo del hombre, él es hijo de Dios, él tiene una doble naturaleza divina y humana, aunque su naturaleza humana es perfecta, perfecta como un Adán antes de pecar. Entonces Jesús, digamos, Jesús en fin de cuentas fue crucificado porque los fariseos y los sacerdotes de su tiempo, las autoridades concluían, tú siendo hombre, te haces ser Dios. Y eso fue la causa por qué le crucificaron. Pero era un hecho. Jesús dijo las dos cosas. Ya, yo soy hombre, humano, y soy Dios. Y claro que en parte yo pienso que Dios tenía que opacar la percepción de los sacerdotes y fariseos de este tiempo, porque si hubieran reconocido a Jesús como el Mesías, entonces Jesús no llega a la cruz. Entonces allá pienso yo que Dios también los hizo un poco ciegos, porque hoy con el estudio y el conocimiento que tenemos de toda la Biblia, podríamos decir, pero ya está, está, están ciegos, no lo pueden ver, está bien claro, no hay nada sorprendente en el hecho. Lo sorprendente era de que realmente Dios hizo lo que había prometido. Y eso a veces nos pasa a nosotros que oramos por una sanidad y de repente la persona se sana y nos asustamos. ¿Qué pasó? Yo no estaba esperando eso. Entonces, Jesús se presentaba a sí mismo como las dos cosas y por eso fue crucificado. Y ahora la gente miraba a Jesús como hombre porque no eran capaces de percibir de que era Dios andando frente a ellos. Y por eso sus enemigos concluían que
es un ser humano y querían matarlo porque decía que era Dios. Su familia lo consideraba un, muy raro, muy extraordinario, mas sin embargo lo trataban como ser humano. O sea que todos sus apóstoles, hasta cuando Pedro tuvo la revelación de parte del Padre de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo miraban como un ser humano. O sea que era para Jesús, debe haber sido muy difícil tratar de comunicar una verdad que para el nivel humano era una verdad no concebible, no aceptable, ¿no? Rompía, tenía que romper su horizonte completamente y por eso, pero Jesús tenía una línea bien clara: yo soy hombre, yo soy Dios, soy las dos cosas. Y hablando de la mera verdad es lo siguiente: lo mismo se aplica a nosotros. Nosotros ahora somos hijos de Dios, nacidos de Dios, nacidos de su Espíritu, nacidos de su palabra. Nosotros tenemos esta doble identidad de ser humanos y de ser divinos también, porque la vida que tenemos es divina y esa es la vida inmaterial. Pero Dios ha decidido depositar esta vida divina y sobrenatural en cuerpos humanos y materiales. Y para concluir y terminar esta consideración, nada más esta observación: Jesús, siendo Dios eterno y viviendo no en forma material por una eternidad pasada, tomó un cuerpo humano y decidió no solamente morir por nosotros en la cruz con cuerpo humano y físico, sino resucitar con este cuerpo, ascender al cielo con este cuerpo, y Jesús va a regresar con su cuerpo humano y él va a tener y mantener su cuerpo humano eternamente, dando con eso una valorización casi infinita a lo que es la humanidad. La humanidad tiene un valor tan alto que los cristianos deberíamos ser los primeros que no estemos hablando mal de la humanidad. El hombre ha hecho cosas malas, pero la idea de Dios atrás del hombre es algo divino, es algo muy valioso, y Dios movió los cielos y la tierra con tal de que su sueño se haga realidad todavía. Y que Jesús haya decidido realmente tener, aceptar una forma de vida humana con cuerpo humano material. Ese es un mensaje increíble, de que Jesús no regresó al cielo y regresó a obtener una forma de ser espiritual. No, Jesús decidió seguir siendo por toda la eternidad ser humano. Mm. Y por eso se va a casar con su iglesia, porque para eso tenía que también necesita un cuerpo, obviamente. Pero de esas cosas hablemos en otra oportunidad. Amén, amén. Qué misterio y qué maravilloso, ¿no? Como usted dijo, y para cerrar esta idea, Dios ama a la humanidad. Dios no ama el pecado, pero te ama a ti. Dios no ama nuestros errores, pero nos ama a nosotros. Él sabe diferenciar. Nosotros a veces miramos a la persona por sus hechos y lo juzgamos por su conducta, pero Dios mira el corazón. Y Dios nos ama. Dios ama, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no al mundo material, sino amó a las personas individualmente, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si tú tal vez no tienes vida eterna, si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús y le has dicho a Jesús: sé mi Señor, sé mi Salvador, hoy es el momento, y este es el momento en que tú puedes orar y pedirle: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Este Jesús histórico para algunos o mítico para otros, para nosotros es una realidad y puede ser una realidad en tu vida. Vamos a terminar este estudio, pero invitándote a que hagas esta invitación a Jesús. Yo no voy a hacer una oración, sino hazla tú en tu corazón. Solamente quiero decirte que puedes decirle a Jesús:
que tú reconoces que Él ha muerto por ti y que Él, su sangre preciosa, te puede limpiar. ¿Mm? Y invítalo, acércate a una iglesia. Si quieres más información, aquí nosotros te podemos dar más información. No sé de dónde tú estás viendo este programa o estás escuchando este programa, pero esta es la oportunidad. Acércate a una iglesia sana, saludable, que te pueda hacer crecer en la fe. Ese es el propósito de este mensaje. Muchísimas gracias, Pastor Hans, por compartirnos. Si usted puede adquirir este libro, es un libro muy, muy importante para entender quién es Jesucristo. He aquí el hombre Jesucristo. Vamos a dejar aquí debajo de este video o de este audio también todos los enlaces para que tú puedas adquirir y toda la serie del Pastor Hans que estamos compartiendo aquí en Red de Capacitación y que usted también puede estar compartiendo con seres queridos, con amigos. Gracias por este tiempo que nos brinda Pastor Hans. Sabemos que está súper ocupado, muchas veces anda de aquí para allá, pero gracias por hacer este tiempo y compartir con nosotros esta enseñanza tan importante. Y lo esperamos que pueda seguir compartiéndonos estos estudios que para mí son de gran ayuda y yo sé que para la audiencia, déjenos sus comentarios, nos gustaría saber. Hay gente que por ahí personalmente me dice, qué lindo, qué hermoso, pero dejen los comentarios para que nosotros podamos compartir más y más de estos videos. Muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo programa de Red de Capacitación.